Voy a ser también muy breve. He preparado un mínimo texto con unos apuntes que creo que puede estar a vuestra disposición si os interesa. Y bueno, lo primero que voy a plantear es en qué situación estamos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos cuando pensamos en ecología, en ecosocialismo? Porque me parece que es fundamental. Los cómo ya los discutiremos luego una vez que hemos hecho el diagnóstico, pero el qué me parece cada vez más fundamental. El último libro de Naomi Klein sobre el cambio climático lleva un título muy provocador, se titula "Esto lo cambia todo". Mucha gente habremos leído ese libro, seguramente nos habrá impresionado muchas cosas que dice, pero no sé si nos creemos realmente que estamos en una situación en la que todo ha cambiado o todo está cambiando. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hacemos? Cuando hoy revisamos los debates, las discusiones, los análisis que se hacen respecto de la situación actual desde la perspectiva ecosistémica, encontramos dos extremos. Y encontramos dos extremos porque no es muy fácil encontrar un término medio en la situación actual. Por una parte está el extremo de la catalaxia. La catalaxia es un concepto ideado por von Mises en los años 40. Para hacernos una idea, se asemeja mucho a la mano invisible de Adam Smith. Bueno, siempre que llueve escampa, no hay mal que por bien no venga, encontraremos solución. Hay un libro referencial en este sentido, El optimista racional, de Ned Ridley, donde él dice eso. Al final, la tecnología lo resolverá todo, ¿no? Todo se resolverá, pasaremos a algunos problemas, pero se resolverá. Frente a esta perspectiva, cada vez hay más gente, en el caso de España, pero en otros lugares, que se sitúan en el paradigma del colapso. De alguna manera retoman aquel descubrimiento de los límites en el año 72, estamos acercándonos a los límites del crecimiento, y en los 90 ya nos decían los mismos autores y autoras que hemos sobrepasado ya algunos de esos límites. Bueno, estamos en el colapso. Claro, la pregunta es muy importante: ¿dónde estamos como diagnósticos? ¿Estamos en el polo del colapso o estamos en el polo de la catalaxia? Cuando digo estamos, me refiero a que estamos aquí y el socialismo europeo y el socialismo español en concreto. ¿Dónde estamos? Bueno, podríamos decir, como tantas veces, la virtud está en el medio. Hagamos una media aritmética y situémonos pues ni una cosa ni otra. Pero no es posible hacer una media aritmética desde una perspectiva epistemológica entre esas dos perspectivas. O una tiene razón o la otra tiene razón. O ninguna de las dos tal vez, pero entonces no sé cuál puede ser ese tercero que nos resuelve el conflicto. Entonces, ¿dónde nos situamos? Porque, como digo, no es posible hacer una media aritmética en clave epistemológica. Y es muy importante dónde nos situemos, porque a partir del lugar en el que nos situemos construimos un frame, un marco de interpretación, de lectura de la realidad, y a partir de ahí habrá propuestas, habrá diagnósticos, habrá soluciones, habrá problematizaciones que nos parecerán pues, razonables, verosímiles, y otras que no. Y lo mismo que no se puede hacer una media epistemológica entre catalaxia y colapso, pues tampoco se puede hacer una media política y aplicarla. Al final, o hay políticas que van orientadas a contener el colapso, o hay políticas que van orientadas a acompañar la catalaxia. Pero no es posible hacer una media política en este sentido. Bueno, recientemente igual leísteis una entrevista que le hacían a Steven Pinker, uno de esos psicólogos, neurólogos, pues se han convertido en una especie como de gurús del pensamiento actual, donde decía: los progresistas detestan el progreso. Hoy lo que define la percepción del mundo son los titulares y las anécdotas en lugar de los datos y las tendencias. Los pesimistas son considerados más serios. Bueno, yo creo que se equivoca. Los progresistas adoramos el progreso. Y el socialismo progresista adora el progreso. Es un hooligan del progreso, es un progressive believer, que diríamos ahora recurriendo a estas cosas de las adolescentes. Y el socialismo adora el progreso, ¿por qué? Pues porque es hijo de la modernidad. Y por tanto es heredero de la idea de progreso. Y el socialismo moderno, milita en la perspectiva progresista como consecuencia de dos herencias. La primera herencia es la herencia marxista. El marxismo es una ideología antagónica de la burguesía, del liberalismo burgués, en términos de orientación de construcción de la sociedad, pero absolutamente modernista, absolutamente progresista. Recordemos aquello que se dice de Lenin, para él el comunismo era soviets más industrialización. Recordemos lo que dice Trotsky en la Revolución Traicionada, cuando dice: el marxismo considera el desarrollo de la técnica como el resorte principal del progreso. El marxismo es absolutamente progresista, y en la medida en que el socialismo bebe de esa herencia, pues es también progresista. Pero además, el socialismo es también progresista por la segunda herencia, por la parte socialdemocrática. Es decir, la herencia socialdemocrática se funda
en la creencia, fundada en un momento determinado de la historia, creo que hoy ya no, fundada en la idea de las posibilidades que se abría a un keynesianismo redistributivo. La socialdemocracia es anterior, el 19, pero el momento álgido de la socialdemocracia es cuando a la salida de la Segunda Guerra Mundial pues parece que se ha derrotado esa perspectiva de capitalismo sin ningún tipo de regulación, surge una figura como la de Keynes y parece que podemos efectivamente progresar en justicia en el marco del capitalismo. De alguna manera Keynes, que era muy consciente de los límites que tenía su propia perspectiva keynesiana, nos dice, bueno, en algún momento tendremos que salir del capitalismo, pero durante 100 años todavía, recordemos la famosa conferencia de Madrid del año 30, durante 100 años tendremos que ir pensando que efectivamente lo que es útil es bueno porque es útil y tal. Luego ya dentro de 30 años ya recurriremos al Evangelio y entonces aplicaremos eso de que los lirios del campo son hermosos, aunque no se visten, no se preocupan. Pero durante 100 años más, yo siempre he pensado cuando leía esto, bueno, 100 años de marco capitalista configuran un contexto para superar el capitalismo o para quedarse a vivir definitivamente, ¿no? Pero en todo caso, el propio Keynes decía, habrá que superar el capitalismo, pero durante 100 años habrá que convivir con él. Bueno, pues de alguna manera, como digo, la socialdemocracia pues, se encuentra en esa tesitura y seguimos en esa tesitura. Hoy la socialdemocracia pues, sigue confiando en un crecimiento con justicia. Ese sería una especie como de eslogan fundamental de la socialdemocracia, incluso pensando, sí, pues que es posible generar una especie como de pacto keynesiano a nivel mundial que llegue al conjunto de la humanidad, pero esto, en mi opinión, y lo hablamos también, creo que es sencillamente una falacia. Yo creo que tenemos que internalizar las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro modelo de crecimiento, y tenemos que asumir de una manera muy clara y muy radical que por vivir como vivimos hay quien muere como muere. Es decir, debemos internalizar la explotación, la opresión del tercer mundo. Y esto es algo que no se puede hacer sin asumir algunos costes. Lo de asumir los costes es lo que más nos cuesta, lógicamente. Ahí es donde encontramos pues, una barrera, una frontera. ¿Por qué nos cuesta mucho asumir que efectivamente nuestro modo de vida no es universalizable, no es generalizable, que ese anuncio horroroso que debería estar, ese sí que debería estar en la cárcel y no los Jordis, los que han hecho ese anuncio, el anuncio de que no tenemos sueños baratos? O sea, pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, nuestros sueños, claro, no tenemos sueños baratos, pero nuestros sueños que no son baratos son pesadillas para alguien siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa falacia de que es posible desearlo todo, desearlo ahora, desearlo y ya todo el mundo nos vaya bien? Bueno, seguimos en ese frame, en ese marco, como digo, que es fruto del progresismo, fruto de la modernidad, y tenemos un problema para salirnos del marco, primero porque es muy difícil pensar algo que no nos parece verosímil. La perspectiva colapsista seguramente pues es algo que ni siquiera, aunque intelectualmente podamos preguntarla, en fin, ¿con qué cara salimos de aquí en el marco del colapso? Pues a lo mejor hacemos un suicidio colectivo, como la brigada suicida de Monty Python, ¿no? De la vida de Brian, ¿no? Algunas de la gente más seria que en España trabaja la perspectiva del colapso han vivido años de depresión personal, de depresión diagnosticada, porque ciertamente, cuando te sitúas en esta coyuntura dices, bueno, ¿cómo vivo mañana? ¿Qué hago? Ahora cogemos el coche, Carlos, y vamos para allá, o nos tiramos directamente por algún lado, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ciertamente la perspectiva del colapso es complicada de asumir, es una perspectiva estrictamente epistemológica, estrictamente de marco, de frame, pero también es complicada en términos políticos. ¿Qué le vendemos en las próximas elecciones a la ciudadanía española? ¿De crecimiento? ¿Austeridad? Cuando encima nos han robado el concepto desde el neoliberalismo en Europa. O sea, ¿qué le vendemos a la ciudadanía que es igual que nosotras y nosotros, ni mejor ni peor? Es una ciudadanía moderna y por tanto progresista. Es verdad que en los años 70, pues Peter Berger, que tanto tiene que ver con esto de la religión, pues ya nos advertía de que había un problema con la modernidad capitalista y también con la comunista, que era que se construía sobre las pirámides de sacrificio. Cogía el ejemplo de la modernización de Brasil y de la modernización de China, ¿no? Y al final, claro, ¿por qué todo va muy bien? Porque hay un montón de víctimas enterradas bajo los cimientos de la pirámide de la modernidad, ¿no? Nos olvidamos de eso, pero hemos advertido. Pero ¿cómo gestionamos eso políticamente? ¿Cómo lo convertimos en un programa político? Bueno, aquí tenemos, como digo, un problema, a pesar de que gente como Reyes Mate digan pues que tal vez sin los pobres no se ganen las elecciones, pero en los derechos de las víctimas está la razón de ser de la izquierda, ya, pero se trata de ganar las elecciones, ¿no? Bueno, entonces, el viejo lema, el de socialismo o barbarie, creo que sigue siendo absolutamente real. Habría que ponerle ahora ecosocialismo
o barbarie. Creo que si una sociedad bárbara es aquella en la que algunos de sus miembros están de sobra, pues vivimos en la más bárbara de las sociedades, ¿no? Es verdad que si pensamos en colapso en términos absolutos, en algún momento esto se acaba, entramos en una especie de gran vacío, pues nos resulta complicado pensarlo, pero si pensamos en la cantidad de microcolapsos que llevamos viviendo desde hace 50 años, donde los centenares de miles de personas que pierden su vida cada día por enfermedades evitables, por enfermedades que pueden ser perfectamente curables, por hambrunas, es decir, el colapso definitivo no se ha producido en términos absolutos, pero centenares de millones de colapsos individuales, personales, que son tragedias. Dice el Talmud, quien salva a un hombre salva al mundo, pues tal vez tendríamos que decir, quien mata a un hombre mata al mundo, ¿no? Es decir, el colapso en la práctica es una realidad cotidiana, ¿no? Bueno, entonces, ecosocialismo o barbarie habría que recuperar, ¿no? Pero aquí nos encontramos con un problema para la socialdemocracia, y es que la socialdemocracia sigue estando en la perspectiva de la catalaxia. Resulta muy complicado entrar en el ecosocialismo. Recordemos el primer manifiesto ecosocialista que fue impulsado en el año 90 por personas que tenían itinerarios políticos distintos en Europa y convergían en lo que en aquel momento era un novedoso espacio político verde, ¿no? Desde las primeras páginas del manifiesto ecosocialista se lee lo siguiente: dice, el movimiento real pone en entredicho, como jamás se había hecho, el modelo de civilización inventado por la burguesía. Imprime un nuevo empuje a la exigencia de abolición del modo de producción capitalista. También impugna, con un vigor que no era de prever, el socialismo tal como se ha manifestado hasta hoy, es decir, como parte interesada, aunque con rasgos específicos, de este modelo de civilización. Exhorta al movimiento obrero a que supere este modelo, so pena de verse desbordado por él. En 2002 viene el también llamado Manifiesto Ecosocialista de Cover y Michael Lowy, y en ese manifiesto podemos leer también lo siguiente: dice, el ecosocialismo mantiene los objetivos emancipatorios del socialismo de primera época y rechaza tanto las metas reformistas, atenuadas, de la socialdemocracia, como las estructuras productivistas de las variantes burocráticas del socialismo. En 2013 tenemos un tercer manifiesto ecosocialista, el Manifiesto de las Asambleas por el Ecosocialismo, que también nos dicen: rechazamos la doctrina socialdemócrata que querría que toda redistribución de riquezas pasara previamente por la reactivación del crecimiento del PIB, el alza del consumo. Vale, da la impresión de que el ecosocialismo nos ha puesto a la otra parte. Justicia sin ella, con matices sin ellos, pero da la impresión de que para el ecosocialismo realmente existente, la socialdemocracia, estamos más bien en la otra parte que en su parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ecosocialismo se sitúa con claridad en la perspectiva del colapso, como digo, de la socialdemocracia, incluso aquella que hace el mayor esfuerzo, y algunos ejemplos interesantes tenemos en España, incluso aquella socialdemocracia que hace el mayor esfuerzo por incorporar la perspectiva ecológica, sigue siendo una socialdemocracia cataláctica. Sigue pensando que realmente no es verdad que esto lo cambie todo. Es decir, no es verdad que hay que cambiarlo todo para que el mundo siga funcionando, siga existiendo. El proyecto socialista pues, no puede ya plantearse solo ni fundamentalmente en términos clásicos de emancipación, si quiere realmente introducir en su perspectiva la denominación eco, ¿no? La política emancipatoria clásica se centraba en colectivos derivados por la lucha por el logro, la mejora de oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alicia, ¿no? La discriminación no es el objetivo fundamental, aunque haya mucho sufrimiento y hay que combatirlo, la opresión, pero ni siquiera la forma de combatir la opresión estructural puede seguir siendo la que era antes, ¿no? Por la vía de, bueno, vamos a ponernos todos a un nivel que es evidentemente el mío, claro, no vamos a poner yo al nivel de que está más abajo, ¿no? Haré para que suba, ¿no? Entonces ahí hay que modificar también la forma en que luchábamos por mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y habría que pasar de una política de las condiciones de vida a una estrategia de los estilos de vida. Es decir, ¿cuáles son los estilos de vida que configuran una sociedad ecosocialista o ecosocialdemocrática? Y el socialismo europeo pues, parece haber perdido o parece haber renunciado explícitamente a actuar sobre los estilos de vida de la población. Damos por supuesto que lo que la población dice va a misa. En buena medida por eso de la elección que hacía también Galicia, ¿verdad? O sea, parece que es lo que hay, ¿no? Vamos a tocar un poco nuestros propios dogmas, ¿no? Nuestros propios iconos, ¿no? El año pasado la revista Hot Down le hacía una entrevista muy interesante en muchos aspectos a Felipe González. Y en un momento de esa entrevista, el entrevistador decía lo siguiente: Chiqui Venegas, difunto Chiqui, escribió en un libro titulado El socialismo de lo pequeño que uno de los motivos de pérdida de votantes del PSOE era el fenómeno de egoísmo de la clase media.
cuando los trabajadores comienzan a tener poder adquisitivo y tal. Respuesta de Felipe González. Es parte de la verdad, pero el enfoque no me parece correcto. Es decir, si nosotros cambiáramos la realidad social, económica, educativa del país y somos los que contribuimos a crear con políticas de redistribución un país de clases medias, somos nosotros los que tenemos que comprender que al haber cambiado la realidad nos estamos dirigiendo a un país que es distinto. Si usted no es capaz de entender este dinamismo que usted ha creado con sus políticas y cambia la realidad, no le puede echar la culpa a que cambie la realidad social. El que no tiene casa donde vivir no tiene que conservar una casa. El que tiene casa tiene tendencia a conservarla. Es reprochable, y terminaba diciendo González. En el razonamiento de Chiqui, yo lo discutí con él, si usted con sus políticas cambia una sociedad, no puede reprocharle a la sociedad que usted se esté dirigiendo a la sociedad de antes de haber cambiado. Si usted basa su discurso en la pobreza y está eliminando la pobreza, ¿cómo mantener el discurso de la pobreza con un discurso mayoritario? Si has dejado de ser mayoritario para ser fuertemente marginal. Y aquí hay un elemento de diagnóstico estructural cierto. Cuando cambian las condiciones de la intervención, tienes que actuar en las nuevas condiciones. No puedes pensar, ¡ay, va 10! No sabía yo. No, si además has contribuido a ello. Pero basta con eso, basta con reconocer el cambio estructural. O sea, basta con decir, una vez que tienes casa ya eres propietario. O sea, solo hay una forma de ser propietario. Solo hay una forma de no ser pobre. Solo hay una forma de tener salud. Solo hay una forma de tener estudios. Solo hay una forma, que es siempre, y es lo que nos dice en esta respuesta, la forma neoliberal, el frame neoliberal que nos incorpora. Tu casa es tuya y punto, y como tú ya no eres pobre, olvídate. O sea, solo hay una forma de salir de la miseria, solo hay una forma de salir de la pobreza, que es salir solas y solos. Bueno, yo creo que es fundamental, y voy terminando en esta circunstancia, que la socialdemocracia recupere algo que desgraciadamente, como el conjunto del socialismo y como el conjunto del marxismo, fue perdiendo durante prácticamente 100 años, que es el tono moral, el músculo moral. Es decir, el problema no es qué hay que hacer, diagnósticos sobran, sino por qué vamos a hacer eso que nos dicen o que creemos o que pensamos que hay que hacer. Paco Fernández Buey, se nos muere demasiada gente en esta conversación, Paco Fernández Buey, en uno de sus trabajos, Ni dioses ni tribunos, escribía: ¿en nombre de qué valores se convencerá a una parte minoritaria de la humanidad para que haga concesiones en favor de la otra parte, mayoritaria, y además de culturas generalmente distanciadas de las nuestras? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué nos va a movilizar para efectivamente, cuando ya no somos pobres, cuando ya tenemos vivienda, cuando ya tenemos salud, cuando tenemos hasta vacaciones, cuando tenemos hasta móvil de última generación, qué nos va a mover a reconocer que para el conjunto de la humanidad, para una parte importante de la humanidad, en la práctica vivimos en el colapso? O sea, quienes disfrutamos de la catalaxia, ¿qué nos va a llevar a reconocer que para mucha gente nuestra catalaxia es el colapso? Nuestros sueños no baratos son pesadillas imposibles de pagar. Y aquí hay una quiebra en la tradición igualitaria. Gerald Cohen, que es un sociólogo, un marxista analítico muy interesante, tiene un textito que yo distribuyo, venga o no venga a cuento, y os lo pongo a vuestra disposición si queréis, donde cuenta una anécdota, y voy terminando, que es la siguiente. Él es de origen checoslovaco y un día fue a visitar a su tío, que era un marxista tradicional, editor de muchas publicaciones marxistas, y un día le dijo: con todo lo que habéis pasado vosotros en esta parte de Europa, sufriendo el nazismo, sufriendo el stalinismo, sufriendo todo, ¿qué valores más fuertes tenéis que tener? ¿no? Y dice que su tío se cogió un rebote de la leche, en un cabreo. ¿Cómo que valores? Esto no es cosa de valores, esto es cosa de ciencia, ¿no? Entonces le explicó claramente que en realidad lo que el marxismo cree es en una concepción obstétrica de la realidad, ¿no? La obstetricia es el arte de dar a luz, sencillamente el marxismo era la ciencia del dar a luz. Y lo mismo que el feudalismo estaba preñado de capitalismo, y el capitalismo iba a nacer sí o sí, pues el capitalismo está preñado de marxismo, de comunismo, y el comunismo nacería sí o sí. Y como mucho, pues lo que le tocaba al movimiento marxista, al movimiento comunista, al movimiento socialista, era acelerar el nacimiento, incluso si hacía falta con violencia, que como todo el mundo sabe es la partera de la historia, ¿no? Y por tanto, pues no hacía falta moral cuando teníamos tanta ciencia, cuando teníamos un sujeto colectivo, que era la clase obrera, que no tenía nada más que perder que sus cadenas. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Vale. Que además eran la mayoría, que además cuando hacían huelga paraban la producción. Es decir, el sistema descansaba sobre las manos, sobre las espaldas de la clase obrera. ¿Para qué quieres valores cuando tienes tanta fuerza, ¿no?
es lo que dice Cohen, es el duro caparazón del marxismo, ¿no? Cuando tienes fuerza, cuando tienes sujeto, cuando tienes interés incluso en el cambio, porque te va a ir bien el cambio, ¿para qué quieres valores, ¿no? Con esos medios, ¿no? Bueno, y dice Cohen, fue en parte porque creían que la igualdad era históricamente inevitable, por lo que los marxistas clásicos no dedicaron demasiado tiempo a pensar por qué esa igualdad era moralmente correcta, qué era exactamente lo que la hacía obligatoria desde un punto de vista moral. La igualdad estaba en camino, era bienvenida y sería una pérdida de tiempo teorizar sobre por qué había de ser bienvenida en lugar de pensar cómo hacerla llegar tan rápido y de un modo tan indoloro como fuera posible. Lo mismo ha ocurrido con la aproximación liberal a la igualdad, por supuesto, pero en todo caso aquí hace falta músculo moral. Tenemos que repensar, ¿de verdad estamos por la igualdad? ¿Por la igualdad con quiénes? ¿Solo con los nuestros compatriotas catalanes y catalanas? ¿Solo con los nuestros compatriotas españolas y españoles? ¿Solo con los europeos? Y si conseguimos una Europa igualitaria ya, bueno, ya catalácticamente ya conseguiremos que el conjunto del mundo, bien, aunque vienen a morirse a las playas, en fin, eso ya se resolverá. ¿Cuál es nuestro criterio de igualdad? ¿Cuál es nuestro objetivo de igualdad? ¿Quiénes son los prójimos a quienes nos dirigimos para construir la igualdad? Y aquí, pues otra vez tengo que decir, creo que el socialismo español se equivocó a finales de los 90, cuando estábamos discutiendo el llamado programa 2000. Cuando aquello se discutían cosas que ya no se discuten. Y hubo una discusión muy interesante entre tres socialistas con mucho peso en aquel momento, ahora menos, que fueron por una parte Vargas Machuca y Quintanilla y por otra parte García Santesmases. Vargas Machuca y Quintanilla publicaron un libro en aquel momento que yo siempre he dicho que es el libro más un libro que no debería ser escrito por un socialista. La utopía racional. La utopía racional. Y lo que decían en aquel momento en la utopía racional era el socialismo del futuro no debe esperar nada de los profetas ni exigir de nadie que esté dispuesto a dar su vida por los demás. Y decían también, la idea de la revolución ha perdido toda posible relevancia para las sociedades avanzadas de nuestro tiempo y es hoy patrimonio, más bien escaso, de teólogos del tercer mundo. Y García Santesmases, siempre ha estado ahí, y ahora ya no sé si sigue estando, ni cómo, pues decía, ¿hay que añorar la sustitución de la civilización del capital? Yo creo que sí, y lo he creído más estos últimos meses pensando en algunos de esos profetas y teólogos del tercer mundo de los que nada hay que esperar para un proyecto socialista. Se refería al asesinato de Yacuría y sus compañeros y compañeras en El Salvador. Decía, en las sociedades capitalistas avanzadas, después de la Segunda Guerra Mundial ya no es necesario dar la vida por las ideas, pero la matanza de Ignacio de Yacuría en El Salvador me parece que muestra que en el tercer mundo el sistema capitalista ha ido siempre unido a la explotación y a la opresión. Las políticas de humanización del capital no han llegado a la periferia del sistema, ahora hay que decir, y además se han ido del centro también. Pensados que aquí estaban, ahora se están yendo también. Nosotros podemos, desde Europa, olvidarnos de nostalgias y de viejas utopías, convivir con la economía de mercado y respetar la propiedad privada, y pensar que nuestro racionalismo crítico irá resolviendo todos los contenciosos pendientes. Mientras tanto, los salvadoreños van cayendo como mosquitos ante un imponente elefante. ¿No sería bueno que la añoranza por acabar con este modelo civilizatorio no fuera patrimonio exclusivo de algunos teólogos del tercer mundo? Bueno, fue una ocasión perdida, otra más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y ahora sí que termino definitivamente. Bueno, pues yo creo que tenemos que pensar, no sé si en un socialismo del colapso, que es muy triste y muy poco movilizador, pero sí en un socialismo de la suficiencia. De la suficiencia. A ver, Max Weber cuenta algo maravilloso en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber cuenta que el primer obstáculo y principal obstáculo, y costó mucho superarlo, con el que se encontró el capitalismo naciente, fue la idea de suficiencia. Las comunidades sobre las que se iba asentando el modo de producción capitalista eran sociedades que tenían una visión, como dice, tradicionalista y funcionaban con el principio de suficiencia. Su pregunta no era, quiero más, porque no tengo sueños baratos, sino, ¿cuánto es suficiente? Y tengo bastante. Y cuando decían tengo bastante, se dedicaban a otra cosa. A beber, a fornicar, a celebrar, a lo que fuera. Bueno, pues claro, el capitalismo no puede basarse en la suficiencia. Y por tanto, pues lo que hizo el capitalismo fue intentar desmontar la cultura de la suficiencia, que era una cultura clásica, tradicional de las comunidades europeas durante los siglos XVIII y XIX. Porque se encontraba con lo siguiente: cuando a una persona que en el marco de la suficiencia le decías, oye, si vienes a trabajar al taller o a la empresa, te pagamos un salario, que era diario, pues a nadie le amarga un dulce.
Y la gente decía, bueno, pues oye, si voy a trabajar, me dan un salario, y encima tengo la huerta, el bosque comunal, el que puedo sacar madera, el pasto comunal al que puedo llevar mi ganado y tal, pues vale, pues voy. Pero claro, la gente iba un día, iba el martes, y igual el mes decía, ya tengo bastante. Y se piraba y no volvía. Claro, el capitalismo necesita a la gente que estuviera todos los días. Bueno, hay toda la estrategia que está también estudiada por Thompson, por tantísima gente, de disciplinamiento, ¿no? Porque la revolución industrial fue sobre todo una revolución antropológica. Entonces, por la vía de el pagar al mes y no al día, por la vía de privatizar lo común, por la vía de los cercamientos, o sea, por la vía de expropiar a la comunidad de bienes comunes, a la colectividad de bienes comunes, y por tanto obligarla a ser cada vez más dependiente del mercado, pues el capitalismo consiguió pues, lo que hoy somos, que fuéramos gente que básicamente vivimos en un principio de no suficiencia, ¿no? Bueno, pues tenemos que recuperar el principio de suficiencia. Y hay un trabajo maravilloso de padre e hijo, de Robert Skidelsky y Edward Skidelsky, que yo utilizo mucho, que se titula justamente ¿Cuánto es suficiente? Robert Skidelsky es un catedrático de economía, experto en Keynes, conservador políticamente, y su hijo le ha salido filósofo para que se fastidie, y entre los dos han escrito un libro maravilloso, y lo que se pregunta es ¿cuánto es suficiente? Y retomando aquello que decía Keynes en los años 30, de que habrá que esperar 100 años para superar el problema de la escasez, y dicen, no, ya hemos superado el problema de la escasez. Nada de lo que nos pasa en Europa tiene que ver con la escasez. O sea, tenemos suficiente, pero es más, tenemos más que suficiente. Es más, muchas de nuestras enfermedades, tanto psicológicas, tanto mentales como físicas, son por un exceso, no por un déficit. Morimos de obesidad, morimos de ictus por el trabajo, morimos de no tener tiempo para dedicarnos a las cosas que nos apetecen, morimos de depresión, morimos de tristeza, morimos de soledad, no morimos de escasez. Quienes mueren de escasez son otras y otros, ¿no? Y por tanto lo que ellos dicen es, las sociedades ricas ya no se pueden permitir el dejar de desarrollar una visión colectiva de la buena vida basada en la suficiencia. Su propuesta final es que tenemos que seguir siendo innovadores, innovadoras, activas y activos, claro que sí, pero poniendo todo eso al servicio de quienes todavía no están en el umbral de la suficiencia, que son, como dicen ellos, hay que trabajar para los pobres del tercer mundo. Lo dicen con estas palabras y no son teólogos revolucionarios del tercer mundo, ¿no? Bueno, sobre esto hay afortunadamente mucha gente pensando en términos de cómo se puede conseguir esto económicamente. Está el famoso libro de Tim Jackson, Prosperidad sin crecimiento. Hay un montón de gente que está dando vueltas a esto. Yo creo que por aquí hay una línea importante que debería coger el socialismo europeo y el socialismo español, ¿no? Y los Skidelsky terminan con un párrafo que yo cuando lo leí dije, joder, qué párrafo más bueno. Ahora empieza verdaderamente el libro, y cuando pasé dije, ya sé, acaba aquí. Y el párrafo con el que terminan y con el que termino también yo es el siguiente. Dicen, ¿exigiría este cambio de dirección el apoyo de la religión? Posiblemente. Los bienes básicos no son lógicamente dependientes de doctrina religiosa alguna, pero hacerlo realidad es probablemente imposible sin la autoridad y la inspiración que solo la religión puede ofrecer. La mayor parte de los reformistas liberales del siglo XIX y principios del XX eran cristianos. Otros, como decía el propio Keynes de sí mismo, eran de los que destruían el cristianismo pero se aprovechaban de sus beneficios. ¿Podría una sociedad completamente desprovista de impulso religioso despertarse y lanzarse a la búsqueda del bien común? Lo dudamos. Pues aquí se quedamos.